9 de la mañana, 11 minutos, nos devolvemos a Latinoamérica y nos vamos a encontrar con el país del Cono Sur. Estamos en Argentina. Pues ayer se libraron las elecciones presidenciales y el ultraderechista Javier Milei de la Alianza o la Libertad Avanza ha ganado este domingo pues las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa, por más de 12 puntos porcentuales, en diferencia de lo que se ha visto, digamos, el 86% del escrutinio. Ya para ese momento ya se sabía que él ya era el próximo presidente de Argentina. Para hablar de este tema, para hacer un análisis exhaustivo, tenemos a el invitado de politólogo e internacionalista Manuel González. Él también es profesor de la Universidad Javeriana. Y a esta hora le damos la bienvenida, profesor. Gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Buenos días, un saludo para ti y para la audiencia. Bueno, Milei ha sido bastante criticado por las formas como él ha tomado sus propuestas, ¿no? Ha sido bastante duro y también ha tenido como esos descaches al momento de hablar con el público. ¿Cómo ahora se asume a él como mandatario? Ya que dentro de sus propuestas son bastante radicales y obviamente está mucho más aliado hacia la ultraderecha, que realmente rompe o fractura lo que venía desde antes, desde su antesala. Bueno, en política hay algo muy cierto y es que una cosa es hacer la campaña electoral y otra cosa es muy distinta es empezar a gobernar. Y una evidencia de ello fue el día de ayer en su discurso de victoria electoral y que básicamente suavizó una serie de términos que él había utilizado durante la campaña y que básicamente se relacionaban un poco con ese programa o con esa propuesta rupturista que busca digamos, en palabras muy llanas, quemarlo todo, ¿no? Y aquí, digamos, se empieza como a formular un poco cómo podría ser un posible gobierno de Milei. Y es que Milei en primer momento agradeció a Macri, que es uno de los líderes del bloque que se denomina Juntos por el Cambio y que efectivamente es de estos, digamos, estas coaliciones amplias en Argentina, que es totalmente antiperonista, pero que hace parte de alguna forma de lo que Milei en su momento denominaba la casta política. Entonces, lo primero que hay que decir es que si durante la campaña Milei denostaba de la casta política, y por la casta política me refiero tanto al peronismo como a los antiperonistas, lo que vamos a ver un poco es que efectivamente Milei necesita y necesitó durante este balotaje, esta segunda vuelta, de el bloque antiperonista, que es el bloque de Juntos por el Cambio que lidera Mauricio Macri. Según efectivamente formas que trata de impulsar Milei, pues van a encontrarse con un obstáculo muy grande que es en torno a las instituciones. Y es que efectivamente no es un presidente que tenga una formación política partidista propia que sea mayoritaria para efectivamente él avanzar de manera unilateral en esos cambios, sino que necesita y depende del apoyo de otros partidos. En ese sentido, en la Cámara de Senadores, pues tiene, digamos, un difícil escenario en el cual, digamos, tiene que depender de Juntos por el Cambio y lo tiene mucho más difícil en la Cámara de Diputados porque efectivamente el bloque mayoritario es el bloque peronista. Entonces, efectivamente, lo que se va a encontrar Milei y que efectivamente reflejó ese discurso es que si bien quiere quemarlo todo, pues necesita de quien le ayude a quemarlo todo. Y eso es algo que efectivamente el discurso de ayer mostró y es, por una parte, es hacer campaña que seduce, que llama la atención de los electores, pero por otra muy distinta es el día siguiente, el día después de que efectivamente tiene que formar consenso para lograr gobernabilidad. Profesor, buenos días. Usted menciona que, pues, desde allí el apoyo que necesita conseguir Milei, pues, para desarrollar cada una de sus propuestas es grande, ¿no? Desde allí las negociaciones que se tengan que presentar precisamente al interior del Congreso en Argentina va a ser un poco complejo, y me gustaría preguntarle en este sentido de la necesidad de avanzar en la gobernabilidad, ¿qué figura le es más factible a Milei en ese sentido entonces para lograr esa gobernabilidad? Porque en teoría, si no cuenta con esas mayorías para desarrollar sus propuestas, pues todo se basaría en propuestas vanas que no son logrables allí en Argentina. Así es, uno de los grandes problemas que tienen los personalismos políticos
es decir, toda esta serie de movimientos y candidaturas que no tienen una estructura partidaria detrás, es que básicamente cuando se llega el momento de gobernar, pues aparecen los verdaderos desafíos de esta candidatura, y es que efectivamente no tienes con quién de alguna forma consensuar de manera democrática los cambios que le prometiste el electorado. Si hablamos de un candidato que efectivamente no cree en la democracia, que es algo que yo creo que Milei, digamos, se ha puesto un poco a pensar, pues sí tendríamos la posibilidad de decir, bueno, Milei ganó por un amplio margen, casi que 11 puntos por encima de Massa, y efectivamente tiene un cheque en blanco para hacerlo, pero no tiene ese cheque en blanco para hacerlo. Entonces lo que efectivamente pasa es que efectivamente estas candidaturas carecen de una estructura organizativa partidaria propia, y esto lo que hace es que le hace depender de otras formaciones. Cuando tú dependes de otras formaciones, tus propuestas para el electorado empiezan a cambiar según los intereses de quien dependes, pero también según el momento político. Y aquí algo que hay que recordar también es que efectivamente no solamente la Argentina se gobierna desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo, sino que también se gobierna desde las calles, ya que es un asunto, es un partido nuevo que tiene Milei por ganar, y es que efectivamente cómo va a tratar de lidiar con los sindicatos que muy ampliamente, digamos, se adhieren al peronismo. Es lo que tenemos aquí un poco es un Milei que efectivamente sedujo a un gran porcentaje del electorado, pero que se está encontrando con que gobernar no es fácil. Y si trata de gobernar como hizo la campaña electoral, pues estaríamos hablando de que este gobierno de Milei sería un gobierno antidemocrático, porque trataría de pasar por encima de las instituciones. Entonces, aquí aparecen dos escenarios. O pasas por encima de las instituciones y retrocedes un poco en términos de democracia, o pactas conjuntos por el cambio y creas crisis de expectativas con tu propio electorado, o efectivamente te terminas bloqueando y le das de alguna forma ventaja al peronismo que había, pues, que desde el 10 de diciembre va a ser la oposición. Y que efectivamente lo que se demuestra un poco en el caso argentino es que el voto económico pues sigue siendo el voto que de alguna forma lleva a los ciudadanos argentinos a votar. Y es que efectivamente si el gobierno lo hace bien, pues te reeligen, pero si el gobierno lo sigue haciendo mal, pues obviamente te sacan, digamos, de la elección, te pasan factura. Profesor, buenos días. El triunfo de Milei, digamos que abre un sinfín de interrogantes desde sus propuestas de campaña, ¿no? Muchas de ellas polémicas, como el plan de dolarización de la economía, romper con el Vaticano, o aquellas que, también que cuestionan algunos acuerdos básicos de la democracia y avances en materia de derechos individuales. Sin embargo, ¿qué tantos dientes, digámoslo así, puede tener Milei para hacer los cambios que prometió en campaña, como por ejemplo también acabar con los ministerios? Un punto interesante que tocas es que efectivamente, si uno pensaba que Milei era algo nuevo en términos electorales, la segunda vuelta desmitifica un poco. Sí, efectivamente es un voto bronca, es un voto de enojo, un voto de ira contra la casta política, tal como lo es Milei, pero que efectivamente no es posible decir que todo el voto que logró Milei en la segunda vuelta sea un voto de enojo. ¿Por qué? Porque tenemos que, sin la ayuda de Juntos por el Cambio, que es parte de la casta política, seguramente Milei no llegaría. Seguramente Massa, con un peronismo mucho más organizado, podría al final de cuentas hubiera ganado la elección. Pero lo que vemos un poco es que hubo una alineación entre Juntos por el Cambio, totalmente antiperonista, pero tradicional, con un Milei que efectivamente es un fenómeno de masas. Entonces, por un lado, lo que hablamos es que efectivamente esto no es un Milei que de alguna forma sea un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que al final de cuentas necesitó de aquello que denostaba que era la casta política, o por lo menos una parte de ella. Y lo que está haciendo, lo que hizo un poco Milei en ese sentido, es que efectivamente reevaluó, reconfiguró lo que en Argentina se llama la grieta. La grieta es básicamente peronistas contra antiperonistas. Entonces, no es tan nuevo lo que ofrece Milei. En cuanto a tu pregunta, es muy difícil porque efectivamente, como venía comentando, en cada una de las instituciones del Poder Legislativo, que son dos cámaras, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pues efectivamente Milei tendrá que depender de Juntos por el Cambio. Es casi que el paso natural que tiene Milei para hacer a la hora de impulsar digamos, sus reformas. Sobre todo si hablamos un poco de la idea de recortar el Estado
esto pensando un poco que no simplemente son los ministerios, sino que también son los subsidios del Estado hacia una gran parte de la población, pues obviamente puede generar muchos problemas para Juntos por el Cambio, porque también tienen electores que de alguna forma subsisten de estos subsidios, y mucho menos en el lado peronista, que pues obviamente son los que las llevan de ganar, porque efectivamente a través del Estado son los que terminan movilizando a sus votantes. Y obviamente un punto importante es entender que si Milei llega con una terapia de shock muy agresiva, seguramente lo primero que va a suceder va a ser esa manifestación de los sindicatos, de los grupos sociales. Algo muy importante es que también, un poco ligado a la primera idea que les comentaba, es que efectivamente, si ustedes notan, la vicepresidenta de Milei es ultraconservadora, es decir, no estamos hablando efectivamente de una candidatura totalmente nueva, sino que necesita de obviamente de los viejos digamos, movimientos políticos conservadores argentinos para que efectivamente esa movilización de voto hubiera sido una realidad. Y en este momento, profesor, ¿qué país está cogiendo Milei? Bueno, en este momento básicamente el país está, si lo voy a colocar en términos muy crudos, está en casi que en al borde del abismo. Esa es tal vez como la mejor descripción, porque hablamos de un país que no solamente tiene inflación, sino que se acerca a la hiperinflación. Y eso es mucho peor, es decir, que básicamente cada minuto, cada hora, obviamente el costo de vida se encarece mucho más. Y efectivamente eso fue por lo que votaron los argentinos. Es la idea de tener un gobierno que lo saque de esa idea de que efectivamente cada momento, pues digamos, el costo de vida se encarezca mucho más. ¿Cuál es el asunto? Y es que básicamente lo que está pasando con Argentina es que el problema en la inflación viene de un problema de emisión monetaria. Y es básicamente, en términos muy sencillos, es imprimir más dinero. Entonces aquí aparece una figura muy interesante que de hecho Milei lo puso en su discurso, y es lo que se llama las LELITs. Las LELITs son básicamente préstamos que hace el Banco Central Argentino a los bancos privados por una semana. Y lo que busca Milei es que efectivamente arreglar la deuda del Banco Central, que busca destruir, de hecho, para evitar que al abrir el cepo es básicamente el techo en donde uno, digamos, puede, digamos, adquirir dólares. Pues si uno abre el techo sin de alguna forma haber subsanado las deudas, pues obviamente eso nos podría llevar a la hiperinflación. Pero lo que quiere hacer Milei es primero solucionar la deuda del Banco Central para abrir la economía y así tratar al final de cuentas de que la terapia que quiera aplicar pues no sea peor que la enfermedad. Entonces, eso es lo primero. Segundo es que básicamente la estructura del Estado argentino, que es gigantesca por el estado de bienestar, pues también va a sufrir recortes. Y estos recortes van a generar seguramente mucha resistencia, sobre todo del sindicalismo y del peronismo. Y en tercera medida, si hay algo muy importante en términos internacionales, es cuál va a ser la posición que va a tener Javier Milei frente a Brasil, que es su principal socio económico de la Argentina, frente a China, que es básicamente su principal comprador de materias primas, sobre todo carne y soja, y obviamente frente a otros países que él denomina comunistas y que básicamente demostró un poco cierta, digamos, ignorancia, pues al establecer una serie de presupuestos sobre que el comercio internacional solamente tenía que ser manejado por privados. De hecho, el comercio internacional tiene una parte importante del Estado, es que los estados son los que crean los tratados a la hora de comerciar. Entonces, todo está por verse, es un partido abierto, si uno lo coloca un poco en jerga futbolística, está muy abierto, porque efectivamente el aparecer una persona que efectivamente no ha tenido una trayectoria política larga, de hecho tiene una trayectoria muy corta, 3, 4 años, pues efectivamente genera muchas expectativas, pero también genera mucha incertidumbre. Y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene una organización política propia, pues obviamente dependerá un poco de los que sí saben de otros partidos para llevar a cabo esas reformas que busca generar en la Argentina. Profesor, ahora hablando sobre esa credibilidad, ¿no? Ese prestigio que está ahora tomando Javier Milei para esa diplomacia, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en Italia, en Australia, en Irlanda, España y Madrid, y hasta incluso en Barcelona se llevó un porcentaje bastante grande de los argentinos que votaron allí. Esa mirada internacional también ayudará a favorecer no solamente a Argentina, sino también a la región.
Creo que el voto del exterior también está un poco jalonado por esa bronca frente a cómo se está manejando la economía. De nuevo, yo siento que, y aquí un poco de mea culpa de los politólogos, y es que si en su momento todos pensamos que el voto económico había pasado de moda, realmente esto demuestra que sigue muy vigente, es decir, el voto económico no ha muerto. Y seguramente la gran diáspora argentina que hay en Estados Unidos y en otros países que has mencionado, pues efectivamente lo que refleja es cómo el país puede avanzar con una persona que cree que pues, puede solucionar todo mediante la dolarización y mediante el cierre del Banco Central y hacer que esa diáspora vuelva y sobre todo se asiente e invierta en Argentina. Entonces yo lo que veo aquí es que a pesar de las propuestas de Milei sobre el aborto, sobre cerrar las relaciones con el Vaticano, o un sinnúmero de otras, digamos, propuestas que, pues, como todo candidato tiene que ofrecer, realmente lo que llama la atención y lo que hizo ganar a Milei fue decir, mire, esto hay que romperlo todo, esto hay que quemarlo todo, hay que volverlo todo desde las cenizas en el plano económico. Es decir, de nuevo el voto económico ganó relevancia a pesar de que todos los analistas, los politólogos inclusive, dijimos, esto es una lección que seguramente no se va a mover por la economía, y sí, se terminó moviendo por la economía. Profesor, tenemos también grandes mujeres detrás, ¿no? Que tienen también una participación importante en el próximo gobierno. Por ejemplo, la próxima vicepresidenta, que se llama Victoria Villarruel, es una negacionista de la última dictadura militar. Ella no reconoce las víctimas y lo ha hecho público. De hecho, las cifras dice que no corresponden con los desaparecidos y también con otros elementos que han dado los organismos de derechos humanos. Ella ahora va a ser parte de esos procesos de decisión de seguridad y defensa de Argentina. ¿Cómo también estaría moldeándose ese próximo mirada de Argentina vista desde la próxima vicepresidenta, como les estaba diciendo, negacionista? Eso es realmente preocupante y refleja un poco las dos caras que puede tener, digamos, el gobierno de Milei. Por un lado, es la de un ultraliberal, rupturista que quiere, digamos, avanzar en términos económicos, pero que tiene un lado B, una cara B, esa, digamos, ese gobierno, y es que es profundamente conservador. Y al hablar de profundamente conservador es que, como bien mencionamos antes, es antiaborto, antiderechos de las minorías, antiprogreso, si uno sí lo quisiera colocar mucho en términos generales. Y en ese sentido, hay que decir que efectivamente digamos, el gobierno que está avanzando en términos de seguridad en estos temas, básicamente lo que busca es copiar en cierto sentido el modelo Bukele. Y es un modelo altamente represivo, poco transparente y que efectivamente trataría de violar en cierto sentido esa separación de poderes. Sería concentrar mayor poder para generar una política de seguridad que pues combate el crimen organizado que está muy en boga en la Argentina, digamos, desde los últimos años. Entonces lo que tenemos es esas dos caras. Por un lado, un presidente que buscará, digamos, tratar de solucionar los problemas económicos, que es lo más urgente para los argentinos, pero por el otro lado tenemos a una vicepresidenta que seguramente tratará de copiar el modelo Bukele, que es muy, digamos, tiene mucha acogida en ciertos gobiernos y en ciertos grupos de derecha y que efectivamente buscará aplicarlo a pesar de obviamente la separación de poderes, obviamente el consenso sobre los derechos humanos y especialmente pues esa, digamos, idea de ir en contra de los derechos. Entonces tenemos un gobierno que efectivamente tiene sus dos lados y que pues obviamente su lado más conservador, más reaccionario, pues se expresa en la vicepresidenta. Profesor, exactamente usted menciona algo que genera preocupación, digámoslo, en el discurso y en los hechos que se podrían avecinar allí en Argentina respecto a los derechos humanos. Y es que teniendo en cuenta que, digamos, diferentes de las propuestas de Milei en las cuales el tema de el aborto, el tema de la participación de la mujer e incluso el tema de la extensión o la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ allí en este territorio, pues no hacen parte ni de su agenda ni de sus prioridades. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si
esto trasladado a hechos reales que puedan tomar decisiones, Milei, pues se va a convertir en un escenario preocupante en una nación que ha logrado avances significativos en en la protección de derechos humanos. Sí, yo creo que si algo tiene Argentina es que tiene un consenso alrededor de los derechos humanos tras la finalización de la última dictadura, es decir, llega la democracia, que efectivamente ya fue hace 40 años, de hecho vamos a celebrar ese aniversario este 10 de diciembre, es que efectivamente hay un consenso entre todos los partidos políticos, entre todos los actores sociales, de que efectivamente la democracia es lo mejor y obviamente esto pasa por el respeto a los derechos humanos. Pero hay que decir que también hay un fenómeno muy extendido en América Latina y es que la gente vota por lo inmediato, vota por lo que más, digamos, le genera preocupación en su vida cotidiana y no va a tener problema en sacrificar libertades o derechos incluso por tener, por ejemplo, crecimiento económico o por tener, por ejemplo, seguridad. Si eso a esa costa incluso de los derechos y obviamente de una serie, digamos, de garantías constitucionales. Y esto es básicamente lo que nos propone el modelo Bukele. Y es, tienes una preocupación, pero esa preocupación nos exige pasar por encima de los principios democráticos y la gente, digamos, suele movilizarse a favor de eso. Yo creo que en el caso argentino, muy distinto al de otros países, como por ejemplo El Salvador, esto es muy difícil. Es decir, Argentina tiene una tradición democrática y muy respetuosa de derechos humanos que yo creería que es casi que imposible que pasen por encima de ello. Es decir, a mi ley se le va a exigir que efectivamente trate de solucionar los problemas económicos, pero sin pasar el mínimo democrático que es obviamente el respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso se va a hacer tal vez un problema más que para mi ley, para la vicepresidenta, y en ese sentido, pues creo yo que lo que va a suceder en términos de derechos humanos se va a mantener, que es, digamos, tal vez el ejemplo más grande en América Latina de que efectivamente hay un respeto y un consenso sobre la democracia basada en los derechos humanos. Y mi ley pues obviamente tendrá que respetarlo. Tiene muchos actores que le pueden hacer contrabalance y en ese sentido creo yo que está más atado en respetar los derechos humanos a pesar de sus propuestas un poco extremas, pero sí se le va a exigir por lo que se le votó, que es efectivamente solucionar los problemas económicos. Bueno, profesor, ahora hablemos del otro lado, ¿no? De Sergio Massa. Él perdió por más de 12 puntos porcentuales, en la diferencia ya cuando se estaba acercando al final del escrutinio. Y ahora, ¿cuál es esa visión, ¿no? De las personas que creían en su forma de gobernar o en sus propuestas y ahora en la división que ha generado, aunque es bastante los puntos porcentuales de diferencia, pero aún así hay personas que siguen apostándole, digamos, a la mirada de Massa y a la mirada del peronismo. ¿Cuál es ese panorama, ese análisis? Bueno, yo creo que el peronismo, a pesar de que haya perdido la presidencia, no pierde papel político. Creo que el peronismo a lo largo de su historia ha demostrado una transformación increíble, sobre todo una sobrevivencia increíble, sobre todo porque son partidos que son altamente personalistas y básicamente estos partidos tienen el problema de que si se muere el fundador, pues obviamente termina el partido y esto no lo hemos visto en el caso del peronismo. El peronismo ha sido muy resiliente en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y es que efectivamente el peronismo controla una de las cámaras en el Congreso de la Nación y eso le va a permitir bloquear, digamos, una serie de propuestas que seguramente vendrán del lado del gobierno de Milei. Ahora, ¿cuál es el asunto? El peronismo es un movimiento más que un partido y eso permite que sea fluido políticamente. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto peronismos de izquierda y como peronismos de derecha. Como colocar un ejemplo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner en la izquierda, pero también tenemos a Menem en la derecha. Entonces, lo que le va a permitir un poco, y esto es tal vez una característica que explotar mi ley a la hora de llegar a consensos, es que efectivamente esa fluidez va a permitir que efectivamente ciertos peronistas puedan apoyar propuestas de mi ley. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo creo que uno de los grandes damnificados es una de las facciones del peronismo, que en este caso es el peronismo de izquierda, el peronismo del kirchnerismo, y que básicamente sí va a tratar no solamente de bloquear en el Congreso de la Nación, sino que va a tratar de bloquearlo en las calles, con los sindicatos, con los grupos sociales y demás. Y eso es tal vez el gran desafío que puede tener Milei,
a la hora de tener gobernabilidad. Y es que efectivamente no simplemente importa si tienes apoyos en el Congreso, sino qué tan legítimo se percibe en las calles tus cambios. Entonces, yo lo que veo aquí es que el peronismo, a pesar de haber perdido la elección, lo que sí genera es un cambio un poco en qué facción se impone, ¿no? Y es, sale más damnificada la posición de Massa, un peronista más moderado y pues obviamente anti-K, en este caso anti-kirchnerista, y quien se impone ahora, es decir, quien toma la batuta desde la oposición seguramente puede ser Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de todos los líos judiciales que puede tener. Profesor, bajo la llegada de Milei y un poco mirando las tendencias que ocasionalmente suceden en la región en el marco de elecciones presidenciales, podría suceder que ver la figura de Milei allí como mandatario en Argentina pues suscite a que los demás países de Latinoamérica se unan a esta oleada de giros hacia la derecha. Bueno, es un punto interesante, es tal vez una de las preguntas del millón, como uno suele decir para los politólogos, porque lo que hemos visto es que de las 19 elecciones que han sucedido entre 2019 y al día de hoy, 18 han sido ganadas por la oposición. Y esto quiere decir que si la oposición es de izquierda, va a subir un gobierno de derecha y viceversa. Entonces, digamos que en su principio, si uno lo puede dividir un poco entre 2019 a 2022, ese primer capítulo del que se conoce como un superciclo electoral, pues favoreció oposiciones que eran oposiciones de izquierda. ¿Por qué? Porque habían gobiernos que venían de la pandemia que en su gran mayoría eran de derecha. Ahora lo que vemos es que hay un recambio en términos del segundo capítulo de este gran ciclo y es que efectivamente los gobiernos que quedan en su gran mayoría son gobiernos de izquierda que se enfrentan a oposiciones de derecha. Entonces tenemos un efecto, digámoslo así, antigobierno de turno que en este momento estaría favoreciendo a la derecha. Entonces, es muy difícil decir si efectivamente Milei, digamos, provoque esto por ser Milei, por ser Argentina un país importante. Lo que te puedo decir es que básicamente lo que está jalonando un poco el voto es que efectivamente la gente está votando en contra de los partidos de gobierno, de los gobiernos de turno, y en ese sentido estaría favoreciendo en este momento, en este segundo tiempo, si uno lo quisiera colocar en esos términos, porque esto hasta 2024-25 estaría favoreciendo a los partidos de derecha. Esto pues obviamente tiene digamos una serie de matices, ¿no? Y es que hay que decir que efectivamente en Argentina el voto económico, muy distinto a lo que puede pasar en otros países, tiene digamos mucho más protagonismo. Y es que efectivamente tenemos un gobierno de izquierda, en este caso peronista, pues que no lo hizo nada bien en términos económicos, pues obviamente la gente va a buscar una opción hacia la derecha que trate de hacerlo mucho mejor y eso va a suceder lo mismo, digamos, en caso de que, por ejemplo, Milei busque reelegirse o algún, digamos, miembro de su partido trate de continuar el gobierno de la Libertad Avanza, pues seguramente si lo hace bien, pues obviamente se mantendrá, si lo hace mal, pues lo cambiarán. Eso es una constante que tiene Argentina, que de pronto no comparten el resto de países. Profesor, ya para finalizar, ¿cómo ve esas relaciones diplomáticas en la región? Ya vemos que hay una distancia gigante con, por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente de Chile, Gustavo Petro y diferentes regiones que, aunque felicitan al nuevo mandatario, también tienen una distancia. Y otros que, por ejemplo, Bukele, también partidario de la misma visión, le está dando ese tinte de apoyo. ¿Cómo ve esas relaciones diplomáticas? Bueno, es una pregunta interesante porque como bien mencionas, hay una serie de matices dentro de la misma izquierda latinoamericana. Hay izquierdas que en términos de reconocimiento han sido mucho más diplomáticos, pero hay otras que efectivamente, digamos, no, digamos, se niegan como a reconocer, digamos, de manera protocolar, digamos, la victoria del adversario, en este caso un adversario de tipo ideológico. Esto pues básicamente sí tiene muchas implicaciones porque seguramente estos países pueden tender a romper relaciones, pueden existir de alguna forma unas desavenencias en términos internacionales y lo que es peor, yo creo que profundizaría un poco esa fragmentación, esa irrelevancia que tiene América Latina en el escenario internacional.
y es que efectivamente lo que hemos visto, muchos estudios también lo confirman, es que durante cierto momento, cuando la izquierda era mayoritaria en la región, pues América Latina tuvo una voz cantante del lado de Brasil y que pues básicamente se concretó en UNASUR y una serie de organizaciones subregionales y eso daba de alguna forma como ese protagonismo a la región. Pero ahora lo que estamos viendo es que hay un variopinto literalmente de partidos, perdón, de gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, unos más cercanos a otros y que efectivamente eso lo que hace es una falta de coordinación. Entonces, si vamos un poco al caso de la guerra entre Hamas e Israel, pues obviamente no hay una voz cantante, no hay una posición común. De hecho, hay muchas visiones sobre el conflicto y eso lo que hace es que profundiza mucho más que América Latina no tenga un protagonismo realmente importante dentro de la escena internacional. Profesor, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana a analizar este suceso importante en la región, porque Javier Milei ganó la presidencia argentina. Entonces, gracias por acompañarnos, profesor Manuel González, y feliz mañana. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana.